Oremos. Oremos. Gracias, Padre Eterno, porque, Señor, tú nos permites en este momento reunirnos a través de estos medios, Señor, reunirnos con el único propósito de aprender de ti. Gracias, Señor, porque inclusive en las dificultades, tú nos sigues enseñando a perfeccionar nuestro carácter, tener paciencia, Señor, de la cual necesitamos mucho. Ayúdanos a entender más tu palabra, tu voluntad, ayúdanos a comprender qué es lo que a ti te agrada, Señor, es nuestro deseo realmente. Pero no solamente ayúdanos a comprenderlo, Señor, sino también a practicarlo diariamente y a enseñarlo a otras personas. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros la necesidad de entender que necesitamos depender de ti. Señor, le das esa escritura para que nosotros seamos más cercanos a ti. Tú te das de aquellos que te buscan muy de mañana, dice esta palabra. Pero también tienes ciertas indicaciones dadas en la palabra para que nos enseñen a entender tus detalles. Tú eres un Dios muy detallista, Señor. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender tus detalles y la significancia que tiene para ti cada cosa que tú dejas escrita. Señor, cuídanos en nuestros estudios, Señor, y perdónanos si en algún momento hemos sido muy simples al leer tu palabra, Señor. Ayúdanos a profundizar, ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos impresione. Pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe, poder discernir, escudriñar a profundidad lo que está escrito y que sea impresión no solamente para nuestra mente, sino que también cause impresión en todas las personas que nos rodean. Cuídanos, protégenos y bendícenos. Lo pedimos otra vez, sinceramente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, mis hermanos. Parece que lo estamos grabando por medio interno. Dios mediante, ojalá lo podemos grabar. Parece que está haciéndose bien, así que lo podemos compartir luego. Quisiera continuar el estudio que estuvimos el día de ayer. No sé si todos estuvimos, pero estuvimos tocando el tema de la oración, ¿verdad? Estuvimos tocando el tema de la oración. Voy a compartir el texto del día de ayer en cuanto al estudio. Un momentito, por favor. Estábamos en Primeros Escritos. Este es el texto que hemos estado leyendo, el contexto del fin de los 2300 días. Y este texto nos llevó al concepto de la división de dos grupos que habían en el pueblo adventista. Vamos a leer solamente esta parte y por qué no fuimos al estudio de la oración. Dice, vi un trono, sobre él estaba sentado el Padre, el Hijo, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, me vi una nube gloriosa, de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él, y él dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque si no, porque dijo, si llegase a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. Luego sigue diciendo, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Entre estos dos grupos que ella señala, habla de la iglesia y el mundo. Y luego estas dos compañías las señala un poco más y dice, estas dos compañías, una que estaba postrada ante el trono, profundamente interesada, y la otra que no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Y dando detalles, los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Este fue el punto principal de por qué vimos la importancia del concepto de la oración y la realización de serlo postrado. Vimos también un ejemplo en Mateo sobre el fariseo, ¿verdad? Nos compartimos también el texto también en Lucas, si no me recuerdo, la explicación de la parábola y la significancia que tenía esto de estar postrado o parado, ¿no? ¿Qué vio Cristo y cómo lo explicó?
El día de ayer comentamos ciertos datos. Yo los llevé al capítulo 19, que me parece uno de los capítulos más interesantes en cuanto a este libro de la oración. Pero se comentó y se comenta aparentemente del momento de la adoración. Y es por eso que muchas personas que leen solamente esto piensan que todo el momento hay que hacerlo en oración. Y por eso les invito a leer todo el libro, porque en el capítulo 16 habla más sobre la oración privada y da detalles muy importantes. No voy a poder leerlo todo, pero solamente quizás una partecita para poder entender el hecho de esta parte muy importante de la oración privada para volver a la oración o actitudes en la oración. ¿Cómo es importante esas actitudes? ¿Verdad? ¿Estamos todos juntos hasta ahí? ¿Alguien no entró ayer? ¿O de repente le parece muy rápida la explicación? Yo ayer no entré, hermano. Ya, hermanita. Pero el resumen que he hecho se entendió. ¿Sí? ¿Sí lo entendió? ¿Por qué estamos ahorita haciendo la oración? Sí, mi hermanito. Ok. Hermano Entonces, Jenson, buenos días. sí, hermana Guillermina, dígame. Hermano, el estudio de ayer quedó grabado en YouTube. No, estamos teniendo un problema de grabación por penalidad que nos está imponiendo YouTube. Así que no lo hemos tenido ni grabado el de ayer, ni vamos a poder grabar el de hoy. Aunque, perdón, el de hoy estoy grabándolo, pero a la computadora. Vamos a compartirlo luego, porque no sé cómo compartirlo ahorita, pero sí se está grabando el día de hoy. Estoy haciendo por eso también un resumen de lo que hicimos ayer, porque como no se pudo grabar, para las personas que se puedan conectar hoy día o les podamos darle esta grabación, vamos a repetir también lo de ayer, ¿no? Porque ya estoy viendo Y lo en del jueves y el viernes, hermano, lo del jueves y el viernes tampoco quedó grabado. No. Lo de jueves y viernes no tuvo el hermano Jeffrey, yo estuve de viaje. Eso no se grabó. Porque ya tuvimos ahí el problema de la penalidad. Bueno, entonces, Ya. mis hermanos, voy a compartir el día de hoy ciertos párrafos que es importante que ustedes lo escudriñen. Porque como vimos ayer, es importante estar conectado siempre, siempre. Ese es el punto principal del concepto de la oración. Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta, que si bien es cierto, el concepto que estudiamos ayer es muy real, está plasmado para las actitudes en cuanto a la adoración, digamos, pública, e incluso la privada, como dice el texto. Pero acá vamos a entrar en pequeños detalles sobre la oración privada y el concepto de la relación con únicamente Dios, tú y Dios. Y va a dar detalles muy interesantes y muy bonitos que va a ayudarnos a entender cómo vamos a estar conectados de una mejor forma. Vamos a leerlo rápidamente para no distraernos y ir luego al capítulo 19, que es el que comentamos ayer. Dice, es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial en la mente. La oración familiar o pública solamente no es suficiente. Miren, esto es muy importante. La oración familiar o pública solamente no es suficiente. La oración secreta es muy importante en la soledad. El alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de Dios. Se examina todo motivo. La oración secreta, cuán preciosa es. El alma en comunión con Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición. En la oración secreta el alma está libre de las influencias circundantes, libre de excitación. Con calma, pero con fervor buscará a Dios. La oración secreta a menudo resulta pervertida y se pierde su dulce propósito al orar en voz alta. Miren, mis hermanos, estamos entrando ahora a otro detalle: orar secretamente. Y eso lo dice también Mateo, en el ejemplo de la oración, ¿verdad? Anda a tu aposento, ¿no? Cierra tu puerta y ora en secreto, que tu Padre que esté en secreto, que lo que en secreto, lo recompensará, como dice, en público. Muchos quizás tenemos este texto en la mente.
Y esta es la importancia de esta oración privada, personal, secreta, tú y Dios. La que estuvimos estudiando ayer era una oración más de adoración y te da las actitudes de la adoración en el entorno, cuando estás al entorno de personas. Por eso no quiero que se confunda y estoy tocando este punto para luego releer el capítulo 19. Vamos entonces a continuar lo que seguía diciendo acá. Sigue diciendo la pluma inspirada. Dice, la oración secreta a menudo resulta ser pervertida y se pierde su dulce propósito al orar en voz alta. En lugar de la confianza tranquila y serena y la fe en Dios con el alma expresándose en voz baja y humilde, la voz se eleva a las alturas y se produce exaltación. La oración secreta pierde su influencia suavizadora y sagrada. Se produce una tormenta de sentimientos, una tormenta de palabras, de modo que resulta imposible discernir esa vocecita. Queda que habla el alma cuando se entrega en su devoción secreta, verdadera y sentida. La oración secreta, cuando se practica adecuadamente, produce mucho bien. Pero cuando el contenido de la oración llega a oídos de toda la familia e incluso de todo el vecindario, no es oración secreta. Aunque se crea que lo es, se recibe de ella fortaleza divina, dulce y permanente. Será la influencia que emana de aquel que ve en secreto y cuyo oído está abierto para responder la plegaria que surge del corazón. Vimos que esto se está acercando al contexto de Mateo que estamos comentando, ¿verdad? Sigue diciendo, mediante una fe serena y sencilla, el alma mantiene comunión con Dios y reúne para sí misma rayos de luz divina que fortalecen, la sostienen para resistir los conflictos que tendrá que librar contra Satanás. Dios es la torre de nuestra fortaleza. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 172. Sigue diciendo, también voy a ver unos 2 o 3 párrafos más que me parece muy importante. Dice, la oración en privado, la oración en familia y la oración en público para rendir el culto a Dios son esenciales. Mire, la oración en privado, la oración en familia y la oración en público, que dice, son esenciales para rendir culto a Dios. En estos 3 tipos de oraciones estamos rindiendo culto a Dios. La que vimos ayer básicamente era la oración pública. Y debemos vivir nuestras oraciones. Hemos de colaborar con Cristo en su obra. Ahora, esto es muy, muy importante el siguiente párrafo, mis hermanos, porque es lo que comentamos ayer. La necesidad de orar y velar en todo momento y circunstancia. Hermanos, es orar en cuando. Quiero que quede muy claro en la mente de todos nosotros. En todo momento y circunstancia. Sigue diciendo, su mal se inició cuando se comenzó a descuidar la vigilancia y la oración secreta. Luego sacrificó otros deberes religiosos y así se abrió la puerta para todos los pecados que surgieron. Cada cristiano será asaltado por las seducciones del mundo, los clamores de la naturaleza carnal y las tentaciones directas de Satanás. Nadie está seguro. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos velar y orar. ¿De qué cosa? De continuo. Debemos ser dominados diariamente por el Espíritu de Dios o seremos dominados ¿por quién? Por Satanás. Hermanos, ¿se está entendiendo esto? Esto es muy trascendental para nosotros. Muchos de repente desconocemos esto. Yo lo desconocía mucho. Realmente pensaba solamente que eran momentos de oración. Y lo va a seguir explicando el Espíritu de Profecía. Por eso les digo, hermanos, escudriñemos este libro que es muy, muy, muy interesante. Sigue siendo, cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración, ¿qué dicen mis hermanos? A ver quién me ayuda. Espero que estén leyendo conmigo. ¿Quién me ayuda?
Una oración. Una oración, mi hermana, gracias. Sea cada respiración una oración, mis hermanos. Y está diciendo que tenemos la necesidad de velar y orar de continuo. Sí, sí, voy a repetir solamente la última frase de este primer párrafo en cuanto a este subtítulo. Dice, nadie está seguro, cualquiera que haya sido nuestra experiencia, por elevada que sea nuestra posición, necesitamos de velar y orar de continuo. Mis hermanos, esto es muy, muy importante para nosotros y lo voy a dejar marcado. Sigue diciendo, sea cada respiración una oración. Amén, mis hermanos. ¿Se está entendiendo el estudio de hoy día? Hablamos de la oración personal. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Y gracias, mi hermana Ruth, porque nos está compartiendo varios textos en el chat. Y gustaría que ustedes también los lean, porque tiene que ver con el contexto de lo que estamos estudiando. Gracias, porque justo puso Mateo 6:6, el que estaban nombrando. Solamente un texto más para entrar a nuestro estudio que nos hemos estado abriendo, porque esto lo comentamos ayer con nuestro hermano Roberto de Argentina. Él estuvimos, comentó algo que muy parecido a lo que estamos leyendo. Sigue diciendo, siempre está abierta la vía de acceso al trono de Dios. Miren, no siempre podemos orar de rodillas, pero nuestras peticiones silenciosas pueden ascender constantemente hacia Dios a fin de solicitar poder y dirección. Cuando seamos tentados, ¿cómo lo seremos? Podemos correr hacia el lugar secreto del Altísimo y sus brazos eternos nos sostendrán. Hermanos, voy a hacer acá un punto para regresar a lo de ayer. Voy a preguntar, ¿está quedando claro lo que estamos estudiando? ¿Sí? ¿Está aclarando más lo de ayer? ¿Lo que estuvimos ayer? ¿Sí? Amén. Ven. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Se está quedando claro? Sí, hermano, sí, hermano. Muchas gracias. Miren, mis hermanos, Dios siempre nos da la información detallada. Si solamente leeríamos el capítulo de ayer, podríamos pensar que solamente deberíamos orar de rodillas. Y aunque es la mejor recomendación, ella lo hace directamente y le regaña de una otra forma a un pastor, a un estudioso de la palabra de Dios. Y lo está haciendo para la oración en público. Y por eso que estoy entrando a este detalle, la oración privada y la oración en público. Y es muy interesante que Dios se agrada de esta oración en secreto. Y dice, no siempre podemos orar de rodillas. Pero ¿qué es lo importante en este concepto de la oración privada? Que siempre tenemos que estar conectados con Dios. Eso es trascendental. Me gustaría que eso quede claro. Y hay más que leer, mis hermanos. Realmente yo no voy a poder tocar todos los temas que se podría estudiar. Les invito a que ustedes escudriñen para que de repente entiendan algo que personalmente yo lo entendí hace un poco de tiempo y me quedé sorprendido. Me quedé sorprendido porque realmente, siendo adventista de cuna, no tenía estos conceptos y les podría decir algo con claridad. Tristemente para mí era que no había aprendido a orar y mi vida cristiana realmente no estaba tan consciente del concepto de la oración. Bueno, quedó claro hasta acá, ¿sí, mis hermanos? Para pasar al siguiente capítulo que se llama, lo que estamos leyendo ayer, las actitudes en la oración. Ese fue el tema de ayer. Vamos a repasarlo pequeñamente. Hermanito Gerson, disculpe, no quiero quedar en la ignorancia. ¿Qué libro acaba de leer? Estamos leyendo el libro La Oración, así se llama. Ya, hermanito. Es un libro Gracias. que Rafael Paz escribió con muchos contextos de la oración. Es realmente un tremendo libro que todos los que necesitamos orar, necesitamos conocer para que esos detalles sean muy esenciales en nuestra vida práctica. Miren, la vida práctica... Hermano Jenson, perdón, pero lo que estaba leyendo es el capítulo 16 o el mismo 19.
No. Lo que leí hace unos momentos es el 16, en la oración privada. Y lo Ya, toqué ya, porque el día de ya. ayer tocamos el concepto de orar siempre, en cada momento, mientras uno trabaja. ¿Se acuerdan? Eso le comenté ayer. Sí, sí, Donde hermano, el sí. hermano de Argentina también nos comentó que él trabajaba en la mecánica de carros, pero cuando estaba chancando los fierros, él estaba orando para Dios. Lo que él decía estaba escrito, yo se lo comenté ayer. Yo le dije, hermano, lo que usted está diciendo está escrito. Y por eso le di los textos de hoy, para que ustedes vean que si usted cocina, si usted lava, si usted está haciendo cualquier actividad, usted puede estar orando a Dios mientras usted realiza su trabajo cada momento. Es la única forma que el Espíritu Santo no se desconecte de nosotros y podamos ver más de Dios en cada cosa que hagamos. ¿Amén? ¿Se está entendiendo eso? Sí, ¿Sí? hermano. Ok. Sí, hermano, sí, hermano. Amén. Eso es importante. Entonces, mis hermanos, no tenemos que estar desconectados del poder de Dios. Y eso va a ser a través siempre de la oración. Es la conexión entre lo humano y lo celestial. Y hay una conexión interesante en el lugar santo. Dios representa al pan, obviamente con el alimento físico, pero también con el alimento espiritual. Lo dice a través de su palabra, ¿verdad? Y ese alimento es lo que tenemos que tener diariamente nosotros. Este, y también la oración, que se representa en el lugar santo, ¿con qué? Con el altar del incienso. Es una relación igual, terrenal y celestial, desde el ser humano hacia el cielo, ¿no? Y es una relación donde nosotros nos acercamos a Dios. Interesantísimo este concepto del altar del incienso para nosotros y está en el lugar santo, como lo hemos visto esta relación. Y estos dos producen la luz, que es lo que ayer estudiamos. Hablamos de esta luz que Dios da, que tiene que ver con el reflejo de eso, de su palabra y la conexión con Dios. Bueno, no vamos a entrar en detalles ahora porque vamos a seguir escudriñando lo que es la oración pública. Es lo que estuvimos estudiando ayer. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros oramos públicamente? Por ejemplo, cuando nosotros oramos acá, para empezar y para terminar nuestro estudio, siempre oramos. ¿Cuál es la recomendación que dice el Espíritu de Profecía? ¿Cómo debe ser? ¿Verdad que la oración que tenemos en el grupo es pública? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Entonces, estos consejos son para este tipo de oración, para la oración pública, donde más allá de un oído te escucha. No es una relación sola con Dios. Y qué bueno que cuando seas solas con Dios, tú y Dios solos, también seas de rodillas, porque eso muestra tu dependencia. Lo leímos ayer y vamos a leerlo un poco acá para ver las actitudes de la oración. En el capítulo 18 yo también les aconsejaría que lo lean, porque habla de la oración y la adoración, esta relación directa. Quizás voy a leer un poquito el texto anterior a este, pero todo está ligado, mis hermanos. Eh, solamente este dice, la oración pública no es suficiente. La oración familiar o pública no solamente no es suficiente. La oración secreta es muy importante, lo que estuvimos hablando hace un momento. En la soledad del alma comparece desnuda ante el ojo escrutador de Dios y se examina todo motivo. La oración secreta, cuán preciosa es. El alma en comunión con Dios. La oración secreta solo debe ser oída por Dios. Ningún oído curioso debe enterarse del contenido de esa petición. Mis hermanos, hay tanto que aprender sobre oración. Y como comentaba, justo un comentario que leí de Georgina, justo hablaba de Daniel y miren lo que habla el verso anterior. O sea, esto es tan impresionante, mis hermanos, que todo lo que viene a nuestra mente aparece ya escrito. Dice, tanto en el culto público como en el privado, nos incumbe inclinarnos de rodillas delante de Dios. Cuando le dirigimos que nuestras peticiones, Jesús, nuestro ejemplo oro de rodillas, Lucas 22:41. Alguien si lo puede publicar en el chat. Acerca de sus discípulos quedó registrado también Pedro, puesto de rodillas oró, Hechos 9:40. Pablo declaró, doblo mis rodillas al Padre nuestro Señor Jesucristo, Efesios 3:14. Cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel, se arrodilló. Esdras 9:5. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Daniel 6:10.
Entonces, mis hermanos, tenemos muchos textos, y creo que está quedando claro todo esto de la oración. Ahora, mis hermanos, Dios nos aconseja todo esto y es como Él le agrada. Pero inclusive todo esto que estamos leyendo no es obligación. Dios nos da la potestad de hacer esto por... Él te enseña qué hacer, inclusive como cumplir los mandamientos. Lo haces tú por amor. Y eso demuestra tu relación con Él, tu dependencia. Vamos a entrar ya en el capítulo 19 que hemos estado leyendo ayer. Para muchos de repente es interesante que no han estado y quisiera que prestemos mucha atención porque vamos a tratar de ir más rápido para empezar un poquito más. Es malo leer rápido, de hecho a mí no me gusta mucho leer muy rápido a mis hermanos, pero quisiera que ya con lo que hemos estado leyendo y se está creando la oración privada y personal, ahora empecemos a escudriñar sobre las actitudes en la oración pública, ¿no? Ya vemos que la oración privada, ningún oído, solamente tú y Dios, ahora es pública, cuando más de una persona participa en esta oración, sea por el medio que sea en la iglesia, sea en culto familiar, sea en este medio del Zoom. Esta es la recomendación. Vamos a leerlo directamente. Dice, actitudes en oración apropiadas para la oración pública. He recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea que se deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se le había educado por 5 años en Battle Creek, se le había pedido que guiara en oración a la congregación antes que la hermana White hablara al pueblo, pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente y lo llamé por su nombre y le dije, arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Hermanos, quiero que quede claro. No sé, sé que nos acompañan muchos hermanos de diferentes países, pero acá en vez de poner Battle Creek, pueden poner la institución de teología que existe en su zona, ¿no? Acá en Perú se llama la UPU. Si yo quiero esto aplicarlo acá, es como que diría alguien que había estudiado 5 años en la UPU, la Universidad Peruana Unión, ¿no? O sea, una persona que conocía de lo que significaba el respeto a la oración, que dirigía la iglesia, la congregación, dice acá, ¿no? Para que ponerlos en el contexto. Usted aplíquelo igual donde esté y puede aplicarlo en la universidad o en el centro de estudio donde se forman los pastores o teólogos, que esto era patriótico. Dicho sea de paso, ahí estaba está Andrews, ¿no? En ese contexto de esta zona, es como meca de los adventistas, donde sale la influencia teológica para todo el mundo. Entonces, en ese contexto, mis hermanos, ¿cuál era la posición irreal? La posición correcta era estar de rodillas. Y por eso estoy haciendo la amplitud de lo otro, mis hermanos, para diferenciar la oración pública y la oración privada. Aquí está hablando, inclusive que las dos son interesantes que sean de rodillas, pero en la otra nos amplió un poquito más. Sigue diciendo, la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en que, en arrodillarse. Se requirió este acto de culto en los 3 hebreos cautivos de Babilonia, pero este acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia, al rehusar hacer lo que el rey había ordenado. Sufrieron qué cosa, el castigo, y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo vino en persona y anduvo con ellos mediante el fuego, y no recibieron daño. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Vamos esto a subrayarlo y si alguien quiere participar, lo puede hacer para algún comentario. Acuérdense que estamos grabando. Si vamos a participar, los micrófonos cuando participemos lo abrimos y luego lo cerramos.
Esto ya lo leímos ayer, solamente estamos, acordémonos, repasando, porque ya hemos estudiado el día de ayer, pero para los que no estuvieron lo estamos haciendo. Entonces, tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en ¿qué? En arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones en este acto. Mostramos o se muestra la dependencia de Él, mis hermanos. Curioso, pero esto a veces es incómodo para muchas personas. Esto es un acto que Dios está recomendando a su pueblo en el centro de la petición de Dios, que pide cómo debemos hablar con Él de la mejor forma. Y esto muestra la dependencia hacia Dios. Vimos como el ejemplo que pusimos hace un momento, ¿no? Cómo Daniel, a través de esta oración, a través de esta actividad, fue llevado también a que, ¿se acuerdan cuando Daniel lo vieron orando? Sacaron un edicto, porque sabían que Daniel iba a ser fiel a su Dios y no se iba a postrar delante de otro Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Siempre acostumbraba a orar. Ahora, Daniel cerró las ventanas para que no lo vean mis hermanos. Habiendo este edicto, para Daniel no hubiera sido muy difícil cerrar las ventanas. Este es un tema muy interesante de escudriñarlo, porque está escrito en el Espíritu de Profecía. Y yo los invito a que ustedes lo busquen, mis hermanos, y vean cómo Daniel mantuvo su costumbre, y por eso lo condenaron, porque él se le veía orando. Hermanos, nosotros hoy día tenemos la libertad de hacer esto. Nadie nos puede condenar hasta ahora por hacer esto. Y ahora deberíamos aprovecharlo, porque sabemos y entendemos ahora que este acto de arrodillarnos ante nuestro Dios en nuestra oración, tanto por nuestro culto público o privado, agrada a Dios. Y no solamente eso, sino que muestra nuestra dependencia de Él. Así que si nosotros queremos que Dios nos ayude a un estudio de la palabra de Dios, que Dios nos ayude a comprender lo que no comprendamos, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Está claro. Pero ¿cómo debemos orar? Estamos aprendiendo de que nuestra dependencia y nuestro interés depende inclusive de cómo oramos a Dios. Demostramos que realmente no sabemos, no conocemos, nos frustramos, le arrodillamos, le pedimos de la forma que Él necesita ser adorado y Dios responde, mis hermanos. Hagamos la prueba. Si leemos la Biblia y no entendemos y de repente no hemos practicado esto, hermanos, arrodillémonos. Señor, yo he leído siempre esto y nunca he entendido. Y va a verse usted, hermano, darse cuenta de que Dios va a empezar a abrirle el conocimiento en su palabra. Y usted va a empezar a entender lo que antes no se entendía tan claramente. Esto es impresionante, mis hermanos. Así que esta actitud es algo que Dios ha conocido todos nosotros. Mi hermano Roberto, ¿quiere comentarnos algo? Buen día, hermano Jeffrey. Sí, yo a veces comparo, bueno, no es que comparo, pero la oración muchas veces la gente, a veces los hermanos no la alcanzan a entender bien, como el tema de la vestimenta. Entonces, nosotros deberíamos, o sea, personalmente cada uno, abocarnos más a esto, ¿no? Yo cuando era católico, por ejemplo, iba a la iglesia y en la iglesia me decían, o sea, el sacerdote decía, levantarse, arrodillarse, todo el mundo se arrodillaba. Y ustedes saben que los católicos, porque yo era católico cada vez que había un casamiento o un bautismo, nada más, porque después hacía mi vida mundana, como quien dice, ¿no? Pero, y a veces nosotros tenemos vergüenza, lo he notado en algunos hermanos, arrodillarnos en la iglesia. Cuando hacemos la escuela sabática, la recibimos de pie, cuando se hace la invocación en el culto divino, se hace de pie. Entonces son muchas cosas que debemos aprender todavía. Y en esto creo que radica verdaderamente aquel cristiano que de corazón está buscando conocer más a Dios, entonces empieza a profundizar las cosas de Dios. Como decía ayer, hay muchos adventistas profesos, ¿no? Que somos adventistas de labios para afuera, pero que no vivimos lo que realmente predicamos, ¿no? Eso es lo que le quería comentar, hermano.
Amén, mi hermano. Gracias, hermano Roberto, por ese comentario. ¿Alguien más quisiera comentarnos? Hermana Verónica. Sí, hermano Gerson, quería compartir un texto que me sorprendió mucho y me gustó, lo quisiera llevar en esta mañana con respecto a lo que está hablando, porque dice acá cuando el Señor Jesús fue presentado al bautismo y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, eso causó un impacto grande. Y me gusta acá cuando empezaron los primeros seguidores, y voy en el deseo de toda la gente, donde dice, hemos hallado al Mesías, cuando Juan dice que es el Cordero de Dios. Vino Felipe, dice, cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos, vino Felipe a Natanael. Dice, y este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo pesado?, se preguntó él. Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan había producido convicción en su corazón. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un huerto tranquilo a meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Oraba a Dios que si el anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro, mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. El mensaje, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa de su oración, pero la fe de Felipe todavía era vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús es el hijo de José, de Nazaret. Y los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael y exclamó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no entró en controversia y dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que esto a mí me sorprendió, hermanos, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y sorprendido Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Wow. Dice, eso fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque dudaba y sediento en algo al prejuicio, Natanael había ido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que lo había llevado a Jesús, y respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Dice, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgado por sí mismo, fue como llegó a ser un discípulo. Así sucede hoy en día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? Nadie llegará a un conocimiento del Salvador, de la verdad, mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y orar por la iluminación del Espíritu Santo.
Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de quienes con humildad solicitan la dirección divina. Esto lo encontré maravilloso porque es respuesta, hermano, a lo que hemos estado estudiando. Ayer de tarde nosotros como familia estudiamos el deseo de toda la gente, y al encontrarme con esta parte yo lo quise compartir hoy porque es tal cual lo que hemos estado estudiando, hermano Gerson. Por eso lo quería compartir, cómo el Señor nos responde. Y acá dice, a mí me impresionó, dice, cuando Natanael fue, dice, esa duda que había si era o no el Cristo, si estaba el Sanedrín, cierto, que negó al Señor Jesús. Imagínense si se hubiera quedado Natanael con los prejuicios, dice, pero él no, se apartó, fue y buscó directo del Padre, y se cumple tal cual, dice, cuando tú buscas en lo secreto, el Padre lo recompensará en público. Eso quería compartir, hermano Gerson. Amén, mi hermana Verónica. Hermanita, ¿qué capítulo? Amén, amén. De todas las gentes. Hemos hallado al Mesías. Ese capítulo, a ver, me espero un minutito, hay que no se me cierre. Es el capítulo 14. Gracias, hermanita. Gracias, hermana, porque este capítulo viene perfecto a lo que estamos estudiando. Hay tanto que aprender de lo que está escrito, mis hermanos, que realmente uno cada día se sorprende. Y les comento algo, este tema de la oración es tan importante y trascendental. Y saben, mis hermanos, lo más trascendental es lo privado. Es donde realmente tú conoces personalmente a Dios, donde tus prejuicios y lo que llenan a veces tu mente y tus preconceptos se van destruyendo tú y Dios solas. Satanás ha sido muy inteligente siempre y ha invadido al pueblo de Dios, y él ha construido cosas para que nos alejemos de Dios a través de conceptos humanos. Amén. Y, hermano ¿sí, Gerson. Sí. Sí, a mí me llevó muy profundo cuando el Señor Jesús viene ahora, ¿cierto? Y muchos dice, irán delante de él y le dirán, Señor, Señor, y él les dirá, no os conozco. Y eso a mí me impresionó mucho el texto, porque cuando el Señor Jesús le dice a Natanael, él dice, he aquí un verdadero israelita, y Natanael le pregunta, ¿de dónde tú me conoces? Y el Señor Jesús le dice, te vi debajo de la higuera. A mí eso me impactó mucho porque, como usted dice, en esa oración secreta llegó directa al Padre, y fue el Espíritu Santo el que impactó al Señor Jesús también, y le reveló que Natanael lo había estado buscando con toda sinceridad y quería encontrar al Mesías. Entonces, cuando a mí me da mucha fuerza eso, porque dice, debemos de ir en lo secreto, porque nuestro Padre está tan atento, y cuando Él venga, que no seamos nosotros a quien nos dice, no os conozco. Aquí Jesús le dijo a Natanael, yo te conozco. Oye, hermano, eso a mí me hace temblar. Eso quería compartir. Gracias, hermano Gerson. De nada, gracias a usted, hermana Verónica, porque ese texto está muy, muy, muy ayudado para el estudio que estamos haciendo en ese momento. Yo les digo algo y de repente voy a ser muy corto porque teníamos que avanzar también en lo que les voy a decir. Les invito a que ustedes escudriñen para que lo que yo digo no quede, y si queremos de repente otro momento tocarlo, lo voy a hacer, pero les digo algo, mis hermanos. Muchos cristianos estamos o hemos estado convencidos de que se están dando las señales y es tiempo de tomar acciones para proteger, digamos, muchas cosas, como el mismo hecho de nuestra relación con Dios y todo, y tenemos que hacer lo que está escrito. Dios quiere proteger a su pueblo, pero muchos están esperando que la determinación se dé, ¿no? Que te diga una persona, X o Y. Mis hermanos, el pueblo de Dios que está en comunión con Dios va a ser avisado por Dios mismo a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te va a hablar para que tú sepas claramente qué actitudes tienes que tomar y en qué momento. Es lo mismo que hemos estado leyendo con Natanael, con Daniel, con todos los ejemplos bíblicos. ¿Quién le hablaba a ellos? El Espíritu de Dios. ¿Quién los protegía? El Espíritu de Dios. Los amigos, los hebreos, los amigos de Daniel mismo. Hermanos, eso siempre fue y siempre va a ser. Dios es fiel con su pueblo, pero necesita un pueblo que entienda
cómo adorarlo, que tenga esta dependencia, esta comunión con Él, el que lo conozca y que el concepto de conocer a Dios tiene que ver con una relacionación, un relacionamiento profundo. Cada quien tiene una experiencia con Dios y esta experiencia es personal. Y Dios quiere que todo el mundo lo conozca, pero depende de nosotros cómo nos acercamos. Hasta la forma cómo nos acercamos a Dios cuenta, mis hermanos. Dios dejó escrito todo. Así que tenemos que tener eso en consideración, cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos acercándonos a Dios? Solamente en los momentos que estudio con mi familia o en los momentos que me conecto al Zoom para la iglesia o para un grupo de estudio o para un sermón en el YouTube. Mis hermanos, ¿cómo nuestra relación directa con Dios? Estamos teniendo consideración de estos puntos que son importantes para nosotros. Cuando hay algo que a ti te impresiona, tú simplemente empiezas a cambiar muchos preconceptos que has tenido, que has sido educado, que has sido o que has visto. Y dicho sea de paso, no quiero pasar antes de lo que comentó mi hermano Roberto, ¿no? A veces muchos de nosotros tenemos a la Iglesia Católica como nada que aprender, mis hermanos, pero yo les comento algo. Yo alguna vez fui a una iglesia católica y no sabía que existía un lugar que se llamaba el Santísimo. Yo nací en una iglesia adventista y yo una vez fui a un lugar y el lugar se llamaba el Santísimo. Estaba inclusive a la derecha entrando a una iglesia. Yo me sorprendí porque ya en ese tiempo estaba estudiando el santuario y, y en ese lugar era un lugar que no todo el mundo podía acceder. Tenía que hacer una cola especial y entraban por grupos reducidos y había una vigilancia a la entrada de ese lugar. Y cuando yo entré me quedé sorprendido porque de hecho el lugar que estábamos, que había más gente, se sentía como hablar de las personas, la bulla, pero en ese lugar ya no se sentía nada. Si alguien caminaba, mis hermanos, se escuchaba. Yo me quedé sorprendido por esa reverencia y dije, estos hermanos que decimos que no conocemos mucho, ¿cuánta reverencia tienen en este lugar? Y nosotros que decimos que conocemos más, ¿cuánta falta de reverencia hay en nuestros centros de adoración hacia nuestro Dios? Yo quedé impactado por eso, mis hermanos. Así que, ¿cuánto hay que aprender de mucha gente que está afuera, que quizás no tiene conceptos claros, pero muchos deben ser sinceros en sus corazones y llegado el tiempo, Dios les va a dar la sinceridad de su palabra, porque ellos, así como Natanael que leímos, tienen una relación con Dios, quizás cerrada, quizás con preconceptos, pero si tienen una relación espiritual directa con Dios, en algún momento Dios les va a abrir esa visión, como lo hizo con Pablo. Sí, mi hermana Ruth, te escuchamos. Buen día, hermanos, hermanas, sí. Siempre Jesús es el mayor referente y Dios nos da de una u otra manera, la enseñanza, ¿no? Y sí, en Lucas 22, en los momentos decisivos para nosotros, cuando Jesús estaba por tomar la decisión de continuar en su misión de ser nuestro Salvador y se aproximaban los momentos más duros para Jesús, en el Getsemaní, que era el lugar también de repente para tener esa búsqueda privada, personal para con su Padre. Dice en Lucas 22:41, y él se apartó de ellos, o sea, fue con sus discípulos, ¿no? A distancia como de un tiro de piedra, dice, y puesto de rodillas, oró, ¿no? En ese momento Jesús, de una manera muy especial, como siempre lo solía hacer, dice, él empezaba en oración, buscar en oración a su Padre y terminar en oración, pero seguramente para él era más permanente y era una experiencia constante el estar en comunión con su Padre. Y también nos dice en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, dice, o sea, está hablando de su humanidad, ¿no?
porque Cristo las dos naturalezas las tenía, la humana y la divina, pero está hablando en su condición de humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? O sea, si esto Dios mediante lo tratamos de entender, nos va a dar muchas lecciones, ¿no? Y comentando esto un poco en Camino a Cristo, en el capítulo 11, dice, cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Y eso nos alcanza hasta nosotros, ¿no? Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Jesús mismo dice, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre, Él en su humanidad, ¿no? En nuestro ejemplo dice, imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal. Sufrió las luchas y torturas de alma de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio, ¿no? Para Jesús, que él oraba no tanto en beneficio de él, sino él oraba en beneficio nuestro, ser capacitados para cumplir la misión. Para él la oración era una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, dice el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Dice, ¿no? Entonces, la manera nosotros de estar conectados con lo divino es la oración y su palabra. O sea, eso es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, cabe, sí, captar, asimilar la importancia de la oración que va juntamente con el estudio de la palabra para que los propósitos de Dios día a día, momento a momento y al final de todo este conflicto se logren, ¿no? Es un poco. Bien, muchas gracias, hermana Ruth. Gracias Amén. por la colaboración. Siempre estamos acá bendecidos por muchos hermanos que colaboran. Y les invitamos a todos los que quieran colaborar, mis hermanos, con algún texto del Espíritu de Profecía o con unos textos bíblicos que lo puedan compartir, tanto en el chat o como hacemos nosotros, se levanta la mano y les permitimos participar para que el Espíritu Santo los pueda impresionar y también ayudar a otros, porque vemos que esto tiene que ver con la relación con el Espíritu de Dios. Y si pedimos acá que Dios nos guíe y nos acompañe en este estudio, es porque Dios puede dar su Espíritu y lo da a muchos de sus hijos que lo buscan con sinceridad. Así que Dios impresiona los corazones y eso también nos impresiona a los que escuchamos, mis hermanos. Los testimonios son tan importantes para también nuestro crecimiento personal. Entonces, como estamos viendo, a mí me agrada, mis hermanos, porque no sé qué les parece a ustedes, pero esto ya lo hemos leído ayer, pero encontramos más cosas, me han dado cuenta del mismo texto que hemos estado leyendo ayer, cómo el Espíritu de Dios nos va aclarando más cada vez que uno se lo pide en oración. Es muy, muy importante esto, mis hermanos, darnos cuenta de que Dios tiene tanta luz en su palabra y tiene un solo objetivo: educarnos. Educarnos porque es algo que Dios necesita, discipularnos, educarnos. Y no solamente a nosotros, sino que es un mandato que dejó en su palabra, ¿no? Y de hacer discípulos. ¿Qué dice?
enseñándoles, ¿no? Estas cosas. Qué impresionante que Dios siempre nos quiere enseñar. Y es algo muy importante que la enseñanza viene de quién? De Él directamente. Y está en su palabra. No es que sea orgullo, mis hermanos, porque mucha gente dice, no, tal dice tal persona, sí, pero ¿qué dice la palabra? Cuando Él vino a los fariseos, ¿qué les dijo? Estaban llenos de costumbres humanas, ¿verdad? ¿Recuerdan ese texto? Hermanos, y cuando uno se acerca a la palabra de Dios, se va a poder dar cuenta que lo mismo sucede hoy en día. Su iglesia está llena de costumbres humanas y nos hemos acostumbrado, como dice la palabra. Pero fiel es la palabra, que cuando uno va a la palabra se va dando cuenta de esto. Y Dios es bueno, porque siempre nos quiere educar. Él no deja a su pueblo en la ignorancia. Es más, Él que dice, mi pueblo perece porque por falta de esta educación, de este conocimiento, ¿verdad? O sea, tenemos eso en la cabeza. Él quiere un pueblo entonces educado, no solamente educado, sino que eduque a otras personas. Y esa es la intención de estos grupos de estudio. A nadie enseña a nadie. Todos somos enseñados por el mismo Dios que creemos. Y Dios nos enseña a través de su palabra. Y escudriñamos para que Dios nos hable a cada uno de nosotros, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio de ayer porque, como le digo, a mí me impresiona porque lo que estudiamos ayer fue lo mismo, pero estamos ahora aprendiendo otras cosas muy importantes. Y miren lo que dice acá, en el contexto de lo que estamos viendo en Battle Creek. Hemos dicho que es el centro de estudios más importante para la teología adventista en Estados Unidos que existió y existe en la actualidad. Ahí es ahí donde nació la iglesia. Está cerquísima a Andrews, muy cerquísima, donde está la iglesia, la Universidad de Andrews, o Andrews University. Dice algo más. ¿Dónde estuvo su educación? ¿Dónde obtuvo su educación el hermano H? Como decir ahora, en Andrews, ¿no? Para que lo entendamos más claramente. Sigue diciendo, es posible que a pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo acerca del tema de la reverencia, los ministros, los directores y los profesores de nuestros colegios o universidades, ¿no? Porque ya hablamos en college, por precepto y ejemplo, enseñen a los jóvenes a permanecer erguidos durante la devoción tal como hacían los fariseos. Debemos considerar esto como una señal de suficiencia propia y de la importancia que se atribuyen a sí mismos. ¿Han de tornarse prominentes estos rasgos? Wow, mis hermanos, esto es duro. Sigue diciendo, esperamos que nuestros hermanos no manifestaran menos reverencia y respeto cuando se aproximan al único Dios verdadero y viviente, que la que manifiestan los paganos por sus deidades idolátricas, porque en caso contrario esa gente nos juzgará en el día de la decisión final. Quiero dirigirme a todos los que ocupan el puesto de profesores en nuestras escuelas. Hombres y mujeres, no deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No estéis de pie con actitud farisaica, al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fuerza. No confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas delante de Dios para adorarle. Hermanos, hemos visto entonces que Dios está interesado en la educación, ¿verdad? Nos ha dicho que nosotros tenemos que ser educados, disciplinados, pero también educar a otros. Entonces, así también Dios nos llama que nosotros tenemos que enseñar su palabra. Y mire cómo habla. Y apliquemos esto para nosotros. Quiero dirigirme a todos los que ocupan un puesto de profesores en nuestras escuelas. Si bien es cierto, nosotros trabajamos para la iglesia,
Nosotros estamos llamados a enseñar a otros la palabra de Dios. Así que esto cae tranquilamente en nosotros. No debemos deshonrar a Dios con vuestra, ¿qué cosa? Irreverencia y ostentación. Es interesante ver que en la profundidad de esta palabra Dios se da cuenta de lo que hay en tu corazón a través de actitudes externas. Hermano, y nosotros nos damos cuenta que esto lo compara Dios con lo que hacen los paganos. Hasta los paganos tienen una actitud de adoración verdadera a sus dioses, dice, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo nos aproximamos a este Dios verdadero? Con ese respeto, esta reverencia necesaria. Sigue diciendo, desconfiad en vuestras propia fuerza. No confiéis en ella, sino que postraos con frecuencia de rodillas. Mis hermanos, estamos dando cuenta que el no arrodillarnos es confiar en qué? En nosotros mismos, ¿verdad? Y el acto de arrodillarnos, ¿qué denota según la pluma inspirada? Reverencia y dependencia. ¿Se va entendiendo, mis hermanos? ¿Sí? Quiero escucharlos ustedes. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir, porque ayer justo llegamos, creo que hasta acá un texto más. Sigue diciendo, y cuando os reunís para adorar a Dios, cuidad de qué? De arrodillaros delante de Él. Demostrad por medio de este acto que vuestra alma, vuestro cuerpo, vuestro espíritu están por enteros o enteros sometidos al espíritu de verdad. Ahora quiero que lo leamos otra vez. ¿Cómo nosotros demostramos que estamos sometidos al espíritu de verdad, mis hermanos? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a remarcarlo con otro color. Cuando nos arrodillamos Exacto, cuando nos reunimos para adorar a Dios, ¿y qué? y Y nos postramos. Brillamos. Ujú. mostramos, mis hermanos. Esto está escrito, esto nadie lo está inventando. Es tan importante entender esto, mis hermanos, porque inclusive en estos momentos que nadie nos ve, cuando nosotros nos reunimos por estos medios. Pero esto que muestra a Dios, que estamos enteramente sometidos a su Espíritu de verdad. Queremos que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad? Queremos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir la palabra de Dios. Amén. ¿Queremos tener más conocimiento de la palabra de Dios o no? ¿Sí? Amén. ¿Queremos enseñar a otros sin que nadie nos enseñe? No, tenemos que aprender de Dios primeramente. Él es nuestro único maestro, pero es algo muy interesante. Él quiere que aprendamos, pero nos enseña a estar sometidos al Espíritu de verdad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de arrodillarnos delante de Él. Hermanos, Dios nos está dando las herramientas para que cada uno de nosotros conozcamos esto de primera mano. Dice, ¿quiénes han escudriñado detenidamente la palabra para buscar ejemplos y dirección en este asunto? ¿En quiénes podemos confiar como maestros en nuestros colegios de los Estados Unidos y en los países extranjeros? Después de años de estudios, han de regresar los estudiantes a sus propios países con ideas falsas acerca del respeto, la honra, la reverencia que deberían tributarse a Dios y no sentir la obligación de honrar a los hombres de cabellos grises y a los hombres de experiencia y a los siervos escogidos por Dios que se han relacionado con la obra de Dios durante casi todos los años de su vida. Aconsejo a todos los que asisten a los colegios de Estados Unidos o a cualquier otro lugar a que no se contagien del espíritu de irreverencia. Aseguraos de comprender por vosotros mismos qué clase de educación necesitáis a fin de poder educar a otros para que obtengan una preparación del carácter que soporte la prueba que muy pronto sobrevendrá a todos los que viven en la tierra. Mis hermanos, estuvimos hablando de la educación importante para nosotros y a otros. Y lo vuelvo a repetir.
porque esto es tan importante para cada uno de nosotros. Aseguraos de comprender por vosotros mismos qué clase de educación necesitáis. Pero ¿cuál es el fin de esto? Dice, a fin de poder educar a otros para que obtengan una preparación del carácter que soporte la prueba que muy pronto sobrevendrá a todos los que viven en la tierra. Cuán importante es el concepto de que nosotros aprendamos, comprendamos, conozcamos lo que Dios quiere para nosotros. Pero no solamente, mis hermanos, para que yo sepa, yo me lo aprenda, qué lindo, sí, y yo me nutra, me engorde. No, la intención de Dios es que tú aprendas. ¿Para qué? Para educar a otros. Para que en esta educación se obtenga una preparación de qué? Del carácter, para soportar una prueba que va a sobrevenir a todos en la tierra. Andad en compañía de los cristianos más sólidos, mis hermanos. No elijáis como compañeros a los instructores o a los alumnos presuntuosos, sino a los que manifiesten una mayor piedad y a los que revelan tener comprensión de las cosas de Dios. Wow, mis hermanos. Uno tiene que hacerse amigos de las personas que realmente ven que son cristianos sólidos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a quizás que esas personas nos expliquen alguna cosa que nosotros no podamos entender. Y si esa persona entiende lo que está escrito en la palabra de Dios, esa persona va a estar dispuesta a enseñarnos. Va a estar dispuesta a darnos un aliento. Tienes que hacer esto para la palabra de Dios. Tienes que hacer esto. Mis hermanos, ¿se está entendiendo lo que estamos estudiando el día de hoy? ¿Cuán importante es la oración en nuestra vida cristiana? ¿Cuán importante es esta oración para estar relacionados con Dios, estar conociendo a Dios, escuchar su voz? Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios a través de la oración, de esta relación con Dios, porque una relación no es de un lado, una relación tiene que ver con dos lados. Y Dios quiere que nos relacionemos con Él con un solo propósito, de enseñar a otros. Dios quiere que los conozcamos para que otros también los conozcan. Y estos otros lo van a conocer de forma personal, mis hermanos. Dios tiene tanta misericordia con cada uno de nosotros, siendo hijos en pecado. Él quiere que cada uno los conozca de forma peculiar. Y Él tiene herramientas para cada uno de nosotros. No esperen que Dios, así como ustedes lo conocieron, va a hacer lo mismo con ustedes. Probablemente no. Va a utilizar otras herramientas que nos va a permitir entender cómo Dios es tan personalizado para cada uno de sus hijos y sabe qué es lo que cada uno necesita y sabe dónde tocarlo para que éste venga hacia él. Pero la decisión es personal de cada uno. Así que, hermanos, la recomendación es andar en compañía de cristianos más sólidos. Y de hecho que conocemos muchas veces a personas que están más sólidas en las palabras de Dios. Y preguntarle, ¿qué haces tú? ¿Cómo estudias? No sé, ¿cómo te relacionas con Dios? Y estas personas nos van a enseñar mucho, mis hermanos. Nos van a enseñar mucho en cuanto a esas cosas que nosotros no hemos entendido, no hemos visto, no hemos comprendido. Sigue diciendo la prueba inspirada, vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas que profesan ser el pueblo de Dios, que guardan los mandamientos, pero están, ¿qué cosa? Perdiendo su devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor con santidad y respeto mediante la fe. No en sí mismos, sino en un mediador. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en que se coloque. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Y puesto que recibe diariamente los dones de la mano de Dios, siempre debería tener gratitud en el corazón y expresarla en palabras de agradecimiento y alabanza por esos favores inmerecidos
Los ángeles han guardado su camino durante toda su vida y no ha visto muchas de las trampas de las que han sido librados. Y en vista de esa protección y de esos cuidados prestados por seres cuyos ojos nunca dormitan ni duermen, debe reconocer en cada oración el servicio que Dios realiza por él. Hermanos, estamos teniendo esta actitud nosotros, ponernos en rodilla nosotros. Y diciendo, arrodillarse para la oración induce a qué cosa? A la reverencia. Quiera Dios enseñar a su pueblo a orar. Aprendan diariamente de la escuela de Cristo, los maestros de escuela y los predicadores de nuestras iglesias. Entonces orarán con fervor y sus peticiones serán oídas y contestadas. Entonces la palabra será proclamada, ¿con cosa, hermanos? Con poder. Miren cuán interesante e importante es el concepto de orar. Pero esta oración, ¿cómo tiene que ser hecha? Con reverencia y arrodillados. Eso induce a la conexión de estas dos cosas. ¿Y qué va a pasar entonces? Se verá como dice, con fervor. ¿Y qué pasará? ¿Serán oídas sus peticiones? Sí, mis hermanos. Entonces la palabra será proclamada con poder. Hermanos, el hecho de postrarnos, arrodillarnos, ¿es ventajoso o no es ventajoso? Según lo que estamos leyendo. Sí, ¿verdad? ¿Se está entendiendo claramente? Sí, hermano. Gracias a Dios porque tenemos estas escrituras que nos permiten entender cómo nosotros podemos ser contestados en nuestras oraciones. Cómo nosotros podemos realmente estar siendo seguros de que nuestra relación con Dios es reverente. El arrodillarnos tiene mucha significancia y Dios quiere que su pueblo esté advertido para que aprenda a comunicarse con Él. Por eso dice Dios, quisiera Dios enseñar a su pueblo a orar. Perdón, quiera Dios enseñar a su pueblo a orar. Curioso que se aprendan diariamente en la escuela de Cristo. El siguiente párrafo dice, tanto en el culto público como en el privado es privilegio doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo, puesto de rodillas, oró. Acerca de sus discípulos está registrado también, oraban puestos de rodillas. Pablo declaró, doblo mis rodillas al Padre nuestro Señor Jesucristo. Al Padre, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Todos estos textos los leímos hace un momento en el capítulo 16, ¿verdad? Dice, la verdadera reverencia hacia Dios es inspirada por un sentimiento de su grandeza infinita y de su presencia. Y cada corazón debe quedar profundamente impresionado por ese sentimiento de lo invisible. La hora y el lugar de oración son sagrados porque Dios está allí. Y al manifestarse la reverencia en la actitud y conducta, se ahondará en el sentimiento que inspira. Santo y terrible es su nombre, declara el salmista. Los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian su nombre. ¿Con qué reverencia? Pues no deberíamos nosotros, que somos caídos y pecaminosos, tomarlo en los labios. Bueno, yo quiero hacer acá un paréntesis de algo que me pasó en una experiencia personal con una persona que considero mucho. Y me dijo que él tenía, y lo tomo porque este texto viene a colación de lo que estamos leyendo. Dice, la hora y el lugar de oración son sagrados, porque Dios está allí. Hermanos, esto es diario, como hemos leído en el momento anterior. Acá estamos hablando de la iglesia, por si acaso. Yo me acuerdo que hablando con esta persona, él me comentó que en su casa él tenía un lugar
era su lugar de oración. Y tenía momentos en el día que él se acercaba a ese lugar que nadie más podía entrar. Era un lugar dedicado a Dios y la oración. Y dije, qué raro. Hermanos, cuando uno va leyendo se da cuenta que Dios apunta a eso, que tengamos un lugar sagrado para orar. Y una hora. Dicho sea de paso, el pueblo tenía horas para oraciones. Y todo el pueblo lo sabía. Y seguro que acá ya, muchos que hemos estudiado, sabemos cuáles eran las horas de orar, en la palabra de Dios, ¿verdad? Es más, cuando el pueblo vio que entró el papá de Juan el Bautista y luego salió mudo, ¿se acuerdan? Él entró una hora que el pueblo sabía que tenía que orarse. Así que, hermanos, esto que estamos leyendo ya estaba escrito. Para nosotros tenemos esa hora y ese lugar sagrado. Yo creo que sería un deseo muy bonito que cada uno pudiera llegar a tener un lugar. Y inclusive me comentó una experiencia muy personal. Me dijo, en ese lugar solamente, pero muy raramente mi esposa entra para limpiarlo. Pero ese lugar para limpio, me dice. Es un lugar donde yo me acerco a Dios y me postro para comunicarme con Él. A mí me pareció algo tan bonito lo que Él me decía y me impresionaba porque lo decía con tanto respeto y, 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 y a mí me sorprendió porque yo nunca había pensado tener eso en mi casa, ¿no? No tenía ni la idea. Hermanos, ¿qué reverencia o actitud tenemos cuando oramos? Esto es muy importante, mis hermanos. Dios quiere que consideremos eso muy profundamente en nuestras vidas. Sería bueno que jóvenes y ancianos meditasen en esas palabras de la Escritura que demuestran cómo debe ser considerado el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Quizás tus zapatos de tus pies, quita tus zapatos de tus pies, perdón, ordenó a Moisés desde la zarza ardiente, porque en el lugar de que estás tú, tierra santa es. Jacob, después de contemplar la visión de los ángeles, exclamó, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué lindo, ¿no? Estos ejemplos de cuánta santidad había en el contexto de la presencia de Dios. Eso lo hacía santo. Hermanos, ¿qué tanto siempre hay que aprender de su palabra? A mí me sorprende porque, de hecho, yo esto ya lo leí algunas veces, pero ahora lo veo de una forma un poco diferente cada día que estudiamos. Sigue siendo la humildad manifestada por Salomón cuando comenzó a llevar los cargos del Estado al reconocer delante de Dios, yo soy un niño pequeño, en 1 Reyes 3:7. Su notable amor a Dios, su profunda reverencia en las cosas divinas, su desconfianza en sí mismo y su ensalzamiento del Creador infinito. Todos estos rasgos de carácter tan dignos de emulación se revelaron durante los servicios relacionados con la terminación del templo. Cuando elevar su oración dedicatoria lo hizo de rodillas, en la humilde posición de quien ofrece una petición. Ya vimos en este momento que Dios responde cuando Él conoce nuestra oración, pero Él tiene formas de darnos cuenta cómo nuestra humildad hacia Él, ¿verdad? Así que vuelvo a repetir, todos estos caracteres, ¿no? O formas o rasgos de carácter tan dignos de emulación que hemos leído, que es su notable amor, su profunda reverencia por las cosas divinas, su desconfianza en sí mismo y su ensalzamiento del Creador infinito. Estos rasgos tenía Salomón. Y dice el texto, eran dignos de qué? De imitar o de emulación. Se revelaron entonces durante los servicios relacionados con la terminación del templo. Y hemos leído, comentado el otro día, y hay un ejemplo muy más profundo en el capítulo que decía sobre este punto. Sigue diciendo, los discípulos de Cristo deben precaverse hoy contra la tendencia de perder el espíritu de qué? De reverencia y temor piadoso. Las escrituras enseñan a los hombres cómo deben acercarse a su Hacedor, saber con humildad y reverencia, por la fe en un mediador
divino. En medio del atrio del templo se había erigido un púlpito de metal, una plataforma de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y de altura 3 codos. Sobre esta plataforma se hallaba Salomón, quien con las manos alzadas bendecía a la vasta multitud delante de él. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Exclamó Salomón: bendito sea Jehová de Israel, Jehová Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo: a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Luego Salomón se arrodilló sobre la plataforma y a oídos de todo el pueblo elevó la oración dedicatoria, alzando las manos hasta el cielo, mientras la congregación se postraba a tierra sobre sus rostros. El rey rogó: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto de la misericordia y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Sigue diciendo: el rey Salomón se puso de pie sobre una plataforma de bronce ubicada delante del altar y bendijo al pueblo. Enseguida se arrodilló con las manos extendidas hacia el cielo. Elevó una ferviente y solemne oración a Dios, mientras la congregación se postraba con el rostro hacia tierra. Cuando terminó su plegaria, un fuego milagroso descendió del cielo y consumió el sacrificio. Vuestra mente os fue dada a fin de que sepáis cómo trabajar. Vuestros ojos deben vigilar las oportunidades que os son dadas por Dios. Vuestros oídos deben estar atentos para escuchar los mandatos de Dios. Vuestras rodillas deben doblarse 3 veces al día en oración sincera. Que vuestros pies corran en el camino de los mandamientos de Dios. Bueno, creo que ya el tiempo es exacto para el día de hoy y vamos a agradecer a Dios porque estamos terminando este momento de culto grupal que tenemos, hermanos. Y creo que cada día está quedando más y más claro el concepto de la oración. Pero quiero que quede claro este texto para irnos, digamos, resumiendo lo que hemos estado leyendo todo este momento de estudio. Y lo vuelvo a repetir porque acá nos vamos a quedar, mis hermanos, y vamos a terminar orando para agradecer a Dios el conocimiento que nos ha permitido tener hoy en día y cómo se va aclarando este concepto de su palabra. Sí, y dice este párrafo: vuestra mente nos fue dada con qué fin de que sepáis cómo trabajar. Vuestros ojos deben vigilar las oportunidades que os son dadas por Dios. Vuestros oídos deben estar atentos para escuchar los mandatos de Dios. Vuestras rodillas deben doblarse 3 veces al día en oración sincera. Vuestros pies corran en el camino de los mandamientos de Dios. Bueno, hermanos, les invito a que vuestras rodillas se doblen para agradecer a Dios por este momento de estudio que hemos tenido. Y Dios cada día nos dé más de su luz, más de esta enseñanza que Él tiene para nosotros cada día, y que esta enseñanza no solamente quede en nuestra mente, sino, como leímos, sea dada para que otros también aprendan de Él. Oremos. Gracias, bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, porque realmente cada día aprendemos más de ti. Cada día tú nos permites ver algo que está escrito que quizás no conocíamos. Señor, gracias porque tú siempre tienes algo que sorprendernos en tu palabra. Quiero que nos nutre, nos llene de este amor que tú tienes para con tu pueblo, para con tus hijos. Señor, ayúdanos a comprenderte más, ayúdanos a entender
Cuán importante es la reverencia que debemos darte a ti, que eres el único creador de todo lo que vemos, que nos regala nuestra vida, que nos hace el alimento día a día. Hay que estar preocupado por cada uno de nuestros problemas, Señor. Señor, a veces desconocemos que tú estás ahí al lado nuestro. Padre, ayúdanos a agradarte. Ayúdanos a entenderte que tú tienes formas que son importantes, las cuales demuestran realmente nuestra humildad, nuestra sumisión, nuestra dependencia a ti. Señor, sabemos que tú siempre suples a tu pueblo, siempre respondes. Ayúdanos a entender cómo comunicarnos contigo cada día. Gracias porque todo lo que está escrito es nuestro entendimiento. Permítenos que lo que hemos aprendido hoy día, lo poco, lo mucho, lo compartamos con otras personas. Que cada uno escudriñemos más. Que tú, Señor, a cada uno nos quieres enseñar personalmente y a relacionarnos contigo. Cuídanos en el resto de este día, nuestro trabajo. Bendícenos según tu divina voluntad. Y ayúdanos a compartir a las personas que nos rodean de ti. Inclusive a través de nuestras vidas, que ellos puedan ver principalmente que tú eres nuestro maestro. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Te lo agradecemos siempre, solamente y exclusivamente en méritos de tu Hijo, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermanita. Gracias. Amén.